presentamos en primer lugar a Carmen García Cabo, es neuróloga especialista en ictus, doctora en medicina por la Universidad de Oviedo y tiene un máster europeo en patología cerebrovascular por la Universidad de Krems en Austria. Ella ha sido primera autora y coautora de varios artículos científicos en su campo de conocimiento, tanto en revistas nacionales e internacionales, es autora de 5 capítulos de libros y en su etapa formativa desarrolló además 2 estancias formativas en el extranjero. Dentro de su faceta investigadora, aparte de su tesis doctoral interesantísima en el diagnóstico por exudado nasal del ictus isquémico y hemorrágico, ha sido investigadora colaboradora en 3 proyectos FIS financiados por el Carlos III y también actualmente, en el pasado recibió la primera beca del proyecto Ictus que fue concedida por la Sociedad Española de Neurología. Es neuróloga de la unidad de Ictus y un placer presentarla. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Elena, por la presentación, que me deja mejor de lo que... voy a daros la charla titulada Estudios complementarios, sangre, vasos, corazón, genes. Como veréis, va a ser una charla que se complementa perfectamente con la inmediatamente anterior y con las siguientes. Va a unir con un hilo las 2 charlas, justo anterior y justo posterior. Va a ser una charla muy sencilla, cualquier pregunta en el turno de preguntas me decís, pero os dejo aquí también mi mail por si surge alguna duda después a posteriori, que libremente me podéis escribir sin ningún problema. Un poco por recordar lo que seguramente os contó la doctora Rico en la charla anterior. Siempre que hablamos de ictus estamos hablando de 2 patologías bien diferenciadas. El 85% son isquémicos, el 15% hemorrágicos y dentro de los isquémicos, aparte de la división topográfica o clínica, siempre es muy importante dividirlos según su etiología. Aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa no habitual o indeterminada, dentro de los que están también los ictus criptogénicos, aquellos en los que no sabemos la causa. Y esta diferenciación es muy importante de cara a orientar los estudios que vamos a desarrollar a lo largo de la charla, sobre todo para poner un tratamiento de prevención secundaria lo más adecuado posible que podamos. Lo mismo pasa con las hemorragias, en este caso las dividimos según su localización, pero la localización también nos habla de etiología. Lobar profunda troncoencefálica, siempre pensamos en tensión arterial alta como causa más frecuente y sin embargo, lobar os dije antes, quería decir profunda troncoencefálica cerebelosa, pensar en tensión arterial alta, lobar siempre pensar en lo más frecuente angiopatía amiloide. Esto lo repetiré a lo largo de la charla, pero siempre tener este esquema en la cabeza de cara a organizar los estudios del ictus y también a organizar el abordaje inicial del paciente. Como os decía, hay que organizar siempre los estudios para que estos se hagan de una forma racional y secuencial, de tal manera que cada estudio nos lleve al siguiente. No tiene ningún sentido ni en el ictus como patología y, como sabéis, en ninguna patología lanzar una serie de pruebas sin que estén orientadas secuencialmente, porque podemos obtener resultados a los que luego no encontremos sentido. Un libro clásico de neurología vascular, que está escrito por Lewis Kaplan, que es un neurólogo estadounidense, propone estas preguntas que os propongo yo también aquí para abordar un poco los estudios complementarios en el ictus. La primera pregunta que se propone, y que creo que es muy adecuada, es si un ictus se trata de una isquemia, una hemorragia, o se trata de una cosa que se parece a un ictus pero no lo es, un MIMIC. ¿Dónde está la lesión? Podemos saberlo por la clínica, cuál es su forma y su tamaño, cuál es la naturaleza, y ya estamos hablando de mecanismo de las lesiones. Existen alteraciones en la sangre que contribuyan a que haya una isquemia o una hemorragia. Y ya por último, esa parte que poníamos en el título de la presentación entre interrogantes, los genes, existen anomalías genéticas que expliquen el cuadro. De las 2 primeras preguntas seguramente os hable muy bien el doctor Eduardo Murias en la siguiente charla. Simplemente voy a perfilar 2 cuestiones. No hay ningún signo clínico que de mano, cuando vemos a un paciente con sospecha de ictus agudo, nos indique 100%, de forma 100% específica o sensible si lo que estamos viendo se trata de una isquemia o una hemorragia. Aunque el dolor de cabeza, el bajo nivel de conciencia, los vómitos nos pueden orientar hacia hemorragia en un principio, ninguno de ellos es lo suficientemente sensible o específico para utilizarlo para hacer un diagnóstico diferencial. Siempre vamos a necesitar la neuroimagen. Habitualmente en nuestro medio lo que utilizamos es el TAC craneal agudo,
que nos dice o nos puede diagnosticar con mucha precisión una hemorragia cerebral, pero sabéis que un ictus isquémico en las primeras horas no se ve en el escáner. Y lo mismo pasa con los MIMIC, ¿no? Una crisis epiléptica, por ejemplo, una aura migrañosa seguramente nos dé una prueba de neuroimagen aguda, habitualmente tacraneal normal, y sea necesaria una resonancia magnética para distinguir si se trata de un MIMIC o una isquemia. Y lo mismo pasa con la pregunta ¿dónde está la lesión?, cuál es su forma y su tamaño. Muchas veces igual necesitamos algo más que un escáner para bueno, pues responder a esta pregunta. Un poco esta idea, no voy a ahondar más por no pisar la charla siguiente, y pasamos a la pregunta ¿cuál es la naturaleza de las lesiones? Decíamos antes que esta pregunta apuntaba directamente al mecanismo de los ictus. A partir de ahora voy a distinguir entre ictus isquémico y hemorrágico a lo largo de la charla, lo veréis en la parte de arriba de la diapositiva, para hablar de mecanismo. Empezamos por los ictus isquémicos y la primera parte del título de la charla hablaba de vasos. Bien, sabéis que los vasos se pueden estudiar mediante neuroimagen, resonancia, angiotac, angiografía, pero el arma que tenemos los neurólogos es el estudio mediante Doppler. El Doppler lo descubrió Christian Doppler en 1842, pero no fue hasta los 60, mejor dicho los 80, cuando su uso se generalizó para el estudio de los vasos. Para el estudio de los vasos, sobre todo a nivel cervical, pero también a nivel transcraneal. Nos permite estudiar de una forma pues, muy accesible, pero también muy completa, los troncos supraórticos. Nos permite valorar la pared arterial, tanto la placa como anomalías de la pared arterial que no son ateromatosas, como puede ser la disección carotidia, o también el grosor que hay entre las capas íntima y media que hay en todas las arterias, que si está aumentada en el caso de la carótida, bueno, y de otras arterias también, pero si está aumentado es un marcador de riesgo vascular independiente. Ya nos da pistas un poco sobre el estado del paciente, la etiología, el Doppler de troncos. También nos permite cuantificar el grado de estenosis de las lesiones ateromatosas y estudiar también las arterias vertebrales. El Doppler transcraneal, que sabéis que lo realizamos a través de la escama del temporal, nos permite también valorar no solo estenosis intracraneales, sino ver si esas estenosis de las que hablábamos antes a nivel de los troncos supraórticos se están compensando de alguna manera mediante circuitos de suplencia a nivel intracraneal. Valorar también pues, cosas que no son enfermedad ateromatosa, microembolias, un derecha-izquierda, nos metemos un poco en el campo de la neurocirugía con la detección de vasospasmo, también creo que había algún intensivista en el tema de la muerte encefálica, que ellos tienen mucha experiencia con esto. Es una herramienta muy útil porque no es invasiva, es barata, es dinámica, la podemos hacer a la cabecera del paciente y cuantas veces queramos. No podemos estar radiando a los pacientes continuamente y, sin embargo, pues teniendo experiencia con el Doppler, se puede hacer cuantas veces se quiera sin que sea un método pues que le haga daño, ¿no? O que le radie más de la cuenta. ¿Qué problema hay? Pues obviamente existe una curva de aprendizaje y es operador dependiente. No es lo mismo llevar 20 años haciendo Doppler que estar aprendiendo, ¿no? Y podemos encontrarnos con dificultades anatómicas. No es lo mismo estudiar un cuello fino y largo que un cuello que llamamos hostil, pues más grueso, más ancho, que no nos permita ir a la profundidad a ver las vertebrales, por ejemplo, y no es lo mismo tampoco estudiar a una persona de 20 años que una persona que tenga osteoporosis de 80 y que tenga una ventana ósea inexistente para ver a través del cráneo. Esto que os acabo de contar suena muy general, os voy a poner unos ejemplos de ambos estudios, ¿vale? Para los que no estéis habituados al Doppler, esto es un estudio Doppler completo de carótida, arriba normal, abajo con una placa. Esto sería la parte más cercana a la cabeza, esto sería la parte más cercana a la base del cuello. Aquí veis la arteria carótida común, que se divide en arteria carótida interna y arteria carótida externa, que habitualmente las distinguimos por diferentes cosas que no vienen al caso, pero porque la externa da ramitas, como veis aquí, en su trayecto cervical. Veis aquí que lo que os decía antes, podemos estudiar la pared, podemos estudiar el flujo, veis que es una pared en la que aquí veis perfectamente las capas de la pared, ¿no? Y parece que, bueno, pues que es todo uniforme y que no hay ninguna anomalía. Si lo comparamos sobre todo con lo de abajo, veis aquí que esta pared pues tiene pues una placa o pequeña placa de ateroma, no es uniforme y que además el flujo no es todo
rojo, sino que tiene mezcla de colores heterogéneos, nos está hablando de un flujo turbulento, seguramente ahí haya una estenosis. Estos son un poco los parámetros que se utilizan de forma general para intentar evitar esa subjetividad que da el Doppler, ¿no? Decíamos que era operador dependiente, pues bien, aunque sea operador dependiente, todos los operadores que hacen Doppler tienen que seguir una serie de normas para intentar buscar esa objetividad y darnos esa información tan valiosa que nos da esta prueba, ¿no? Lo mismo con el Doppler transcraneal, este es un poco más complicado. Utilizamos una sonda sectorial, por eso es esta forma, ¿no? Esto es la nariz, esto es la nuca, esto es una oreja del paciente y esto es la otra. Esta es la oreja del paciente donde ponemos la sonda. Os tenéis que imaginar un corte a nivel de mesencéfalo, como cuando estudiábamos la anatomía. Y aquí vemos llegar la basilar y dar una posterior y dar las dos ramas terminales de la carótida, ¿no? La arteria cerebral anterior y la media. Lo mismo, hay diferentes niveles de evidencia para los diferentes estudios que se pueden hacer mediante Doppler. No solo medimos estenosis intracraneales ni ateromatosis, sino que podemos monitorizar muchas cosas que igual se escapan un poco del ámbito de la neurología, pero que están relacionadas directamente, ¿no? La endarterectomía, la angioplastia se puede monitorizar mediante Doppler, la cirugía de circulación extracorpórea y también la trombolisis. Hasta el año 2015 no teníamos trombectomía mecánica aprobada, ¿no? Y se hacía fibrinólisis. La manera de ver si había recanalizado el trombo era ponerle al paciente el Doppler e ir viendo cómo cambiaba el patrón de su flujo sanguíneo cerebral. Lo mismo con las subaracnoideas y con el aumento de PIC y de muerte cerebral. Con esto hemos acabado más o menos con los estudios que los neurólogos hacemos específicamente de los vasos. Vamos a focalizarnos en la siguiente parte, decíamos vasos, sangre, que os la contaré después, corazón. ¿Qué pasa con el corazón? Pues bien, los ictus cardioembólicos son un tanto por ciento muy importante de los ictus. De hecho, su porcentaje es creciente debido a que cada vez monitorizamos más y más tiempo el corazón y encontramos más arritmias y también podemos ver las estructuras de una manera mejor. Sabéis que los émbolos cardíacos pueden formarse por alteraciones en las válvulas, por arritmias cardíacas, alteraciones del endocardio, del miocardio, y que además la ateromatosis de la que hablábamos antes a nivel carotidio e intracraneal muchas veces se relaciona con enfermedad coronaria. Y no solo eso, sino es que además muchos de los pacientes con ictus luego no se nos mueren de un ictus, se nos mueren de enfermedad cardíaca. Por eso es muy importante acordarse y realizar un estudio pues estructurado del corazón. Lo primero de todo, que parece de cajón y yo creo que nunca se escapa, es realizar de forma sistemática en todos los pacientes un electro en urgencias. Porque aunque parezca que no, se descubre hasta un 7,7% de arritmias de tipo FA en el electro de urgencias. Y además decíamos antes que la enfermedad coronaria puede ser concomitante de forma frecuente, 3-10%, a la enfermedad cerebrovascular, con lo cual es mandatorio hacer un electro en urgencias. A pesar de que no es momento ahora de entrar en ello, pero el electro siempre oímos a los cardiólogos, y es verdad, que a veces puede tener alteraciones debidas al propio ictus dependiendo de la localización de este, ¿no? Siempre se dice que la localización en la ínsula derecha puede dar alteraciones a veces en el corazón, en el electro, perdón, pero bueno, eso ya es más complejo, lo que hay que descartar son las dos primeras patologías y a partir de ahí ya ponernos a pensar. También todas las guías de práctica clínica recomiendan una monitorización de 48-72 horas porque está demostrado que aumenta el tanto por ciento de detección de FA. Y van más allá, porque hay estudios randomizados en los que se ve que los dispositivos de larga duración o los Holter de larga duración mejoran muchísimo ese porcentaje de detección de arritmias. Sobre todo en los ictus en los que sospechamos que hay una embolia debajo, pero no conseguimos con estas pruebas anteriores que os he comentado descubrir esa fuente de embolia, ¿no? Así hay estudios que dicen que Holter repetidos, no solo hacer un Holter y la monitorización, sino hacerlos de forma repetida y seriada, aumentan la detección de FA hasta un 14% frente al 5% que se hace en un estudio, digamos, normal y habitual. Que la monitorización de 30 días, por ejemplo, pues aumenta hasta un 16% versus la normal, y que los Holters implantables pues hasta un 9%. Estos son porcentajes de estudios aislados randomizados, pero que si queréis consultarlo están todos resumidos en esta guía que os pongo aquí, pero bueno, está claro que una monitorización en pacientes seleccionados de larga duración puede ser muy, muy rentable.
Y si hablamos del corazón, no hablamos solo del ritmo, también tenemos que hablar de la estructura. Por eso, en muchos pacientes está indicado también estudiarlos con un ecocardiograma, habitualmente transtorácico, pero también el eco transesofágico, en casos seleccionados, puede ser de gran ayuda, siempre que el paciente sea joven, que tenga un ictus criptogénico, de los que decíamos antes, de los que sospechamos, en los que hay una embolia que no sabemos de dónde viene, porque tampoco tiene estudios vasculares que justifiquen la etiología del ictus. Que tenga una FA de debut, que en la exploración cardíaca encontremos alguna alteración no conocida, pues que tengan un soplo, una clínica de insuficiencia cardíaca en un paciente que no lo tenía conocido, que se vea una alteración en el electro que no conocíamos previamente, o al revés, que sí que conozcamos que sean cardiópatas, que no tengan un ecocardiograma reciente, pero que tengan una prótesis valvular, que estén con un INR en rango infraterapéutico o que tengan una FEBI disminuida o que debuten con fiebre, que siempre está ahí la endocarditis, ¿no?, como fuente de embolia. En esos casos siempre hay que repetir y hacer el ecocardiograma de forma hospitalaria. Y en algunos casos, como en los pacientes muy jóvenes o en los pacientes en los que queramos valorar, por ejemplo, la orejuela o trombos intracavitarios o endocarditis, ahí igual está indicado directamente hacer un ecocardiograma transesofágico, por lo menos solicitarlo después o no quedarnos tranquilos si el ecocardio transtorácico es normal. Hasta aquí hemos hablado de ictus isquémicos. ¿Qué pasa con los ictus hemorrágicos? Pues en los ictus hemorrágicos lo más importante es la neuroimagen. Decíamos antes, o introducíamos en la primera diapositiva, que los ictus que son profundos o que tienen localización en protuberancia o en cerebelo, los ictus hemorrágicos, son más frecuentemente provocados por una microangiopatía por la hipertensión arterial. Al igual que los ictus hemorrágicos lobares, la causa más frecuente, sobre todo si estamos hablando de pacientes mayores, son provocados por angiopatía amiloide. Por supuesto que hay otras causas, hay hemorragias que son secundarias a malformaciones vasculares y hay algunos signos también en la neuroimagen que nos pueden orientar a ello. Que haya, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea en determinada zona nos puede hacer pensar en un aneurisma de alguna comunicante, que haya calcificaciones nos puede hacer pensar en una MAP o en un cavernoma, y siempre hay que completar entonces el estudio no solo con resonancia, que es la imagen que tenéis arriba, sino incluso a veces, consultando con los compañeros de rayos, se recomienda hacer una arteriografía, ¿no? Bien, la siguiente pregunta que tenemos que responder, ya hemos respondido a las tres primeras, es: ¿existen anomalías en la sangre que causen o contribuyan al ictus? Hay que tener en cuenta que todos los elementos de la sangre contribuyen a la formación de trombo y que cualquier alteración en esos elementos puede alterar esa formación y dar pues una trombofilia que nos provoque un ictus. Anomalías cuantitativas y cualitativas en la serie roja está demostrado que afectan a la formación del trombo. Sobre todo, el aumento de hematocrito se ha visto que afecta a la viscosidad sanguínea y afecta también a las propiedades reológicas de la sangre. Sobre todo si es más del 60% de hematocrito, en pacientes jóvenes se ha relacionado directamente con ictus isquémico. Pero también la hemoglobina o la forma de la hemoglobina, de tal manera que en pacientes con anemia, ictus multiterritorio, siempre o podría estar indicado, o tendríamos que pensar en hacer una electroforesis, porque hay enfermedades como la anemia de células falciformes, la esferocitosis, que predisponen a trombosis y por ende a ictus. También alteraciones en la serie blanca, en los leucocitos, pueden verse alteradas cuando hay un ictus. Muchas veces debido a la propia reacción inflamatoria que conlleva un ictus, tanto isquémico como hemorrágico en este caso. Pero no debemos de perder de vista que una de las complicaciones principales que tenemos con los ictus son las infecciones. Entonces, si vemos una leucocitosis, ojo que el paciente no está infectado, habrá que buscar otros signos clínicos, no atribuirlo directamente con una leucocitosis reactiva. Y hay enfermedades de la serie blanca, como del sistema linfático, como pueden ser las leucemias, que pueden ser causa de ictus, con lo cual siempre que hay una leucocitosis que no nos cuadra, ojo, y hay que investigar esas causas como etiología. Las plaquetas, que es la última, digamos, serie sanguínea, si están aumentadas parece como de cajón, ¿no?, que puedan provocar un ictus, sobre todo si el contagio es mayor de 1 millón.
pero su disminución también nos puede hacer pensar o dar pistas sobre ante qué ictus, qué mecanismo de ictus estamos. Porque el síndrome antifosfolípido, por ejemplo, o el lupus o la PTT pueden cursar con trombopenia y pueden estar causándonos la clínica de focalidad neurológica y la isquemia que estamos viendo, ¿no? Una vez tenemos lo básico, que es lo que acabamos de explicar, tenemos que pensar en ampliar estudios con inmunología, serología, si sospechamos arteritis o vasculitis, y en casos muy determinados otros estudios, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente joven con una hipertensión pues que es muy reactiva a tratamiento y que además tiene una arritmia y nos viene con un ictus. Ojo que no tenga un feocromacitoma, igual hay que pedirle catecolaminas en orina, ¿no? O un paciente que tiene epilepsia, unos antecedentes determinados de epilepsia y además luego resulta que tiene una afectación muscular. Hay enfermedades mitocondriales como el MELAS que pueden cursar con ictus, igual hay que pedirle un ácido láctico, ¿no? Sobre todo si tiene menos de 50 años. Y ya siendo un poco más agresivos, por decirlo de alguna manera, a veces hay que realizar estudios histológicos. En el caso de que sospechemos, por ejemplo, una vasculitis primaria del sistema nervioso que no podamos demostrar por otro medio, igual hay que hacer una biopsia leptomeningia, ¿no? O el típico caso, señora de 85 años con un ictus vertebrobasilar, afectación de la visión, síndrome general, polimialgia y le duele la cabeza. Pues ahí está la arteritis de células gigantes, igual hay que hacer una biopsia de la arteria temporal, aunque he de decir que el primer estudio, el Doppler, también nos sirve para valorar e incluso guiar esta biopsia de la arteria temporal. Y esta diapositiva, me voy a parar un poco más, porque es un caballo de batalla o una duda, por lo menos, que siempre tenemos, ¿no? ¿Cuándo es necesario pedir un estudio de trombofilia más allá de las pruebas que hasta el momento hemos visto básicas, ¿no? Pues lo mismo, en aquellos pacientes en los que sospechemos una causa embólica y no tengamos claro cuál es esa causa embólica, si son menores de 50 años siempre puede ser o puede estar indicado realizar un estudio de trombofilia. Si hay trombosis venosas previas de repetición, sobre todo en sitios un poco pues, inusuales como las venas hepáticas, la esplénica, que resulta que tiene una historia familiar de trombosis importante, infartos en múltiples territorios y otra vez no sabemos la causa. O las manifestaciones estas típicas que cuentan de necrosis cutánea inducida por warfarina, que siempre nos tiene que saltar el déficit de proteína C o S, o la resistencia a heparinas. En pacientes que anticoagulamos con heparinas que no funciona, hay que pensar en un déficit de antitrombina 3. En esos casos está indicado el estudio de trombofilia que hay que hacer de una manera determinada. No vale de nada hacer un estudio de trombofilia si estamos en un evento trombótico agudo como es el ictus, ¿no? Hay que hacerlo por lo menos 2 meses después del estado trombótico activo, porque si no los resultados pueden estar artefactados. Y además, si estamos tomando algo que altere la trombosis como un anticoagulante, también nos puede dar una alteración que luego no sea real, con lo cual debe estar el paciente por lo menos 2 semanas antes sin tratamiento anticoagulante. Y si los resultados son patológicos, tampoco nos fiamos, lo repetimos. Y además, según los resultados, consideraremos el estudio a la familia. ¿Qué pasa con las hemorragias? Algunas de las cosas, como el estudio de la serie blanca-roja y las plaquetas, nos valen también para las hemorragias, pero se plantea hacer un estudio de coagulación, sobre todo en aquellos pacientes con antecedentes de sangrados no explicados, ¿no? A veces, pues decíamos, hipertensión, angiopatía amiloide como causas más frecuentes del ictus hemorrágico, pues hay pacientes que no nos cuadran ni para una cosa ni otra, que tienen antecedentes de sangrados importantes no explicados y entonces ahí sí hay que valorar un estudio de coagulación. Y vamos a responder a la última pregunta y ya termino. La última pregunta es, ¿hay alteraciones genéticas que influyan en el diagnóstico, pronóstico o manejo del ictus? Bien, pues aunque hay estudios en gemelos que muestran que existe cierta heredabilidad del ictus, porque hay mayor concordancia entre gemelos monocigotos que dicigotos, con una ratio hasta de 2, los estudios de extensión de genoma completo muestran que los genes implicados son amplísimos y que no solo se relacionan con el desarrollo del ictus, sino con todos los factores de riesgo imaginables, ¿no? Por eso el ictus no es una enfermedad monogénica y los que se heredan, por decirlo de alguna manera, son pocos casos que os voy a resumir en la diapositiva siguiente. Hay hasta 40 LOCI, me parece, implicados en
en el tema de la heredabilidad del ictus. Lo que sí que está muy en boga últimamente y se centran más los estudios es en el tema de la epigenética. Yo creo que en el ictus y en casi todas las patologías, que al final no es más que el estudio de los cambios que activan o inactivan determinados genes a causa de la exposición a determinados factores. Volvemos otra vez a lo de siempre: contaminación, dieta, ejercicio, medicamentos, exposición a determinados químicos, y esos cambios sí que pueden heredarse y parece que sí están implicados en pues tener más riesgo o no de sufrir un ictus, ¿no? Decíamos antes que no es una enfermedad monogénica y que la herencia mendeliana se da en muy pocos casos. Esta tabla de este artículo del Lancet de hace 2 años resume un poco todas las causas de herencia mendeliana clásica de ictus. En la parte de arriba tenéis los que son por ictus isquémico y en la parte de abajo los de ictus hemorrágico. Veis el CADASIL, que yo creo que es el que más conocemos todos, porque de hecho es el síndrome de ictus hereditario más frecuente por mutaciones en el gen NOS3, que es autosómico dominante, pero bueno, veis que hay una serie de enfermedades, algunas que no son neurológicas, sino sistémicas, como el Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, la homocistinuria, que sí que se consideran síndromes de ictus heredados, ¿no? También tenéis aquí el MELAS, que os hablaba antes de él, que es una enfermedad mitocondrial que va con crisis epilépticas y alteraciones del músculo. Bueno, hay una serie de enfermedades que habitualmente, además, suelen ir casi siempre con enfermedad de pequeño vaso y que sí que son ictus heredables, ¿no? En el caso del ictus hemorrágico tenéis aquí estos 3, sobre todo yo creo que el que más nos suena a todos es la cavernomatosis familiar, que tenéis aquí una resonancia de un paciente con cavernomatosis familiar. Estos puntos negros son los cavernomas y ahí están estos 3 genes implicados en ello y también es una enfermedad que se hereda. Esta resonancia que veis aquí, que no os lo había dicho, es una resonancia típica de CADASIL. Veis aquí que hay mucha enfermedad, esto blanco, de sustancia blanca, con alteración sobre todo del polo anterior del temporal. Y al final es eso, ¿no? Sí que hay enfermedades que se heredan de forma monogénica, pero no es lo más frecuente. Con un poco esta charla espero haber por lo menos guiado la respuesta a estas preguntas que yo creo que deben ser secuencialmente las que se haga cualquier clínico si tiene delante una persona con ictus. Y es un poco también la explicación de por qué pedimos lo que pedimos y también pues un poco la justificación de cuándo lo pedimos, ¿no? Y no es una cosa que os he dicho que bueno, pues a mí me gusta esta manera de actuar delante de un ictus y que lo propone un neurólogo estadounidense, no, es que en las guías de prevención secundaria de este mismo año para ictus, el esquema es el mismo. Esto es un diagrama que proponen para ictus isquémico en este caso y al final veis que es lo mismo. Hacemos una prueba de neuroimagen. ¿Es un ictus isquémico? Sí, pues entonces le hacemos test básicos de electrocardiograma y de laboratorio, evaluamos también con un ecocardiograma el corazón y estudiamos los vasos. ¿Que esto no es normal o no nos da la respuesta que queremos obtener? Pasamos a pruebas un poco más avanzadas, ¿no? Que si infección, que si monitorizamos el corazón más de la cuenta, que si estudiamos genes o hacemos ya pruebas cardiológicas un poco más avanzadas, como es el transesofágico, la resonancia cardíaca, y que no vemos un ictus isquémico, pues hay que avanzar más, sobre todo hacia resonancia magnética seguramente, para ver que no sea algo que finge ser un ictus y finalmente no lo es y tratarlo en consecuencia. Y nada más, muchas gracias.